Creo que hemos hablado de la narrativa contemporánea. Empezamos a hablar de la narrativa contemporánea. Les dije yo que un eje importante del desarrollo la, de la narrativa era Buenos Aires. Y claro, seguramente muchos más otros países. Explicaba esto de Buenos Aires porque hubo una mayor circulación de ideas, llegaron inmigrantes europeos, llegaban barcos, en fin. Se enriquece la literatura y la literatura rioplatense se desarrolla con mucho vigor. Eh, Nombraba a dos precursores, Macedonio, Macedonio y Robert Art. Esto, Estos son tipos bastante audaces. eh, y Macedonio es un escritor muy amado por Jorge Luis Borges. Por Jorge Luis Borges. Eh, Podemos ampliar este punto de vista, pero por ahora centrémonos en la gran figura de Borges. Borges, a ver, ya, lo elemental primero, ¿no? Claro, lo elemental ya. Este gran escritor bonaerense, eh, argentino, universalmente argentino, diría yo, universalmente argentino. Tiene una proyección, a pesar de ser él bastante amante de su tierra, sin embargo, eh, se despega literariamente de otros modos, no la manera criollista. Entonces, se convierte en un escritor que supera los moldes anteriores. Supera los moldes anteriores. Y yo no sé si le he dicho a usted que si te hablamos de tendencias contemporáneas, habría que, así someramente, eh, clasificarlas, ¿no? Esta tendencia. Y podríamos decir que los padres fundadores, si es que hay padres, ¿no? A lo mejor son todos hijos o nietos. Pero utilicemos esa palabra cliché. Eh, Son los que pertenecen a la tendencia superrealista. La tendencia superrealista. Es la de Miguel Ángel Asturias, el gran escritor cubano, ¿no? Alejo Carpentier. Ese es escritor, tremendo escritor, ¿no? Ahora, el superrealismo eh, tiene tres promociones, utilizando esa palabra le gustaba mucho a Gonzalo Rojas, que hablaba de promoción y no de generaciones. Entonces, la primera es la superrealista propiamente tal, ¿no es cierto? En esa se encuentra Jorge Luis Borges. Y después la promoción o la generación neorealista, y la última a la cual pertenecería Mario Vargas Llosa, irrealista. Bueno, hasta ahí llegamos con esto, para que ustedes se ubiquen en el mapa, ¿no es cierto? Se ubiquen en el mapa. Eh, y ya creo que hemos caracterizado el superrealismo, ¿no? Ustedes ya saben ya que hay corrientes europeas que influyen notablemente, sobre todo el surrealismo, ¿no? Ustedes saben el surrealismo de André Breton, Paul Éluard, y más tarde, post-guerra, Segunda Guerra, ¿no es cierto? El, Llegará a nuestras tierras también el existencialismo, que ustedes saben el existencialismo, ¿no? Jean-Paul Sartre, Albert Camus. Y acá, antes de hablar de lo que tenemos que hablar,
tengo que citar a dos escritores importantes, que se podría decir son existencialistas en ver la vida no de una manera realista, sino que a partir de reflexiones personales y de considerar el hastío de la vida como un elemento que se puede narrar. Bueno, ya, concretamente, me refiero a Eduardo Mallea. Eduardo Mallea, un escritor argentino notable, Fiesta en Noviembre, ¿no? Él es autor de una novela de los años 38, no sé, ¿no? Fiesta en Noviembre. Allí él hace disquisiciones, ¿no es cierto?, acerca de la existencia. Podríamos decir que la obra de Mallea está basada en informarnos y en entretenernos a nosotros, si que nos queremos entretener, dando a conocer dos tipos de existencia: la existencia auténtica y la inauténtica. ¿De dónde viene esto? Bueno, nada menos que de Heidegger. Él categoriza, ¿no es cierto?, la existencia inauténtica. Entonces, en Fiesta en Noviembre habla de la Argentina inauténtica, ¿no? Porque hay muchos párrafos de la novela que te refieren a la vida de una burguesía, ¿no es cierto?, que no se preocupa de nada más allá que lo que a ellos les acontece, ¿cierto? Entonces, esa es otra forma también de novelar. Pero él habla también de dos Argentinas, ¿no? La visible y la invisible. ¿Mm? La invisible. Eh, Eso es muy interesante, ¿no? Así que piensen también en Mallea como perteneciente a este grupo fundador, diría yo, de la gran literatura hispanoamericana, ¿no es cierto? Que un poco desmiente la afirmación de Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez es un crítico peruano que se refirió que América era un continente sin novelistas. En el transcurso se ha visto que eso no fue verdadero. América sí que tiene novelistas, sí que tiene novelistas. En otro curso he hablado yo de la crónica. Bueno, resulta que ya hay intentos, enviones de novela en algunos textos, en algunas crónicas. Por ejemplo, la historia de Bernal Díaz del Castillo podría ser una novela perfectamente. Este hombre que refuta a Cortés, Bernal Díaz del Castillo, historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Bueno, pero eso es otro tema. Es otro tema, ¿no? Entonces, el otro escritor que podríamos calificar de existencialista y que pertenece a esta generación de grandes escritores es Onetti, con doble T. Onetti, uruguayo. Siempre se dan cuenta ustedes, seguimos el Río de la Plata, ¿no? La literatura rioplatense. A ver, en este momento recuerdo una novela, son muchas. El Pozo. ¿Qué es el pozo? El pozo que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior, que generalmente a veces nos metemos en un pozo y no podemos salir. A veces salimos, otras veces no salimos. Entonces, el pozo creo que es la primera obra de Onetti. Nos ofrece nuevas luces acerca del mundo interior. Como diría Rodó, otro uruguayo notable, José Enrique Rodó, se mete en el reino interior, porque cada uno tiene un reino interior, ¿no? Donde se mete y no llega a nadie, salvo uno. Es el reino interior. Por lo demás, esa figura del reino interior, en cierto modo, también ha sido tratada por Rubén Darío. Tiene un poema, creo que se llama así también, ¿no? Ese reino, ese lugar, ¿no es cierto?, donde nadie se mete, donde nadie, no es habitado por nadie, solo por uno. Uno habita ese reino interior.
Bueno, ese es el post un poco de Onetti, ¿no? Eh, a ver, ¿qué más tengo que decir yo en relación con como definía yo a Mallea, como que habla de la Argentina visible e invisible, de la existencia auténtica y inauténtica? Tendría que decir que Onetti, este gran escritor que fíjense que cuando estaba postrado escribía en la cama, un tipo muy extraño, ¿no? Onetti, pero una gran figura. Eh, Él tiene un protagonista, ¿no? Larson creo que se llama, que lo ubica en un lugar, creo que se llama Santa María. Bueno, ¿y cuál es la gracia? Que es un lugar ficticio. Se anticipa la creación de otros lugares ficticios. Ustedes habrán escuchado hablar de Macondo, ¿no es cierto? Ya, este es un Macondo también, pero ciudadano, decido, de urbano, porque el Macondo de García Márquez no es urbano. Eh, bueno, y otros más. Hay también Chile, el que le nombraba Juan Emar también tiene un lugar ficticio en Calera de Tango, por ahí, no sé. Bueno, eh, entonces, Onetti representa también la cultura rioplatense. Y con Mayer, en resumen, también son grandes escritores y también son los novelistas que abordan contemporáneamente los problemas de la soledad, del mundo que empieza a ponerse mucho más moderno que el del siglo XIX. Estos más macedonios y más Roberto, ¿no? Son un poco los antecedentes, los guías intelectuales que tiene Jorge Luis Borges. Yo me imagino que ustedes saben quién es Jorge Luis Borges. Este escritor que se inicia como poeta, Jorge Luis Borges, funda una revista que se llama Proa, participa de otra revista famosa que se llama Martín Fierro. Eh, Estas revistas son del año 20, ¿no? Del año 22, 20, sí, por ahí, no, 22. Se inicia como poeta, eh, pero como tenía una personalidad diferente a la característica que nosotros suponemos que tiene un poeta, empieza a divagar y lentamente empieza a convertir su escritura en ensayística. ¿Mm? Y hace artículos, escribe artículos, ¿no? Y empieza a divagar. No que la palabra divagar es fea, ¿no? Empieza, no sé cuál es la otra, especular también sería, no. Empieza a darle vida a sus fantasmas, ¿no es cierto? Y llega al cuento. ¿Mm? A eso es lo que quiero llegar yo. Llega al cuento. Entonces, el poeta se transforma en cuentista, en, en relato. No a la novela, que quede claro. Porque, fíjense que curioso, el gran escritor no escribió nunca una novela. ¿Y porque no tenía para qué escribirla? Porque la gente escribe de acuerdo con las necesidades del espíritu. Y si él decía, él pensaba que en el cuento estaba su pensamiento, bueno, ahí está su pensamiento. ¿Mm? Ahora, otra dimensión, Borges, ya saben ya, pues, ¿no? Historia Universal de la Infamia, en donde coloca allí a los infames más grandes del mundo. ¿Mm? Pirata, bandolero, una serie de otros personajes que se podrían ubicar históricamente, pero ese otro no se trata de caer en la erudición, ¿no? Así que un libro meridiano muy importante, el Aleph, una letra, ¿no? Del alfabeto, no nuestro, por supuesto. Allí están
una serie de cuentos muy importantes. Yo quiero que se remiten. No le voy a decir que lean que lean todos los cuentos, pero sí que lean algún cuento de Borges. Creo que le recomendaba yo El Muerto. ¿Mm? Ya, eso sí que va a ser obligatorio, ¿no? Yo tengo derecho a controlar también como también alumno, ¿no? Claro, entonces eso sí, eso ya forma parte ya del set de lectura de ustedes, ¿no es cierto? El Aleph. Eh, una serie de obras maestras realmente, ¿no? Obras maestras. Borges es un escritor, es un pensador y también es un hombre que fantasea más allá de la estructura realista del cuento. Con él estamos llegando a lo que podríamos calificar como literatura fantástica. La literatura fantástica. Eh, en donde la literatura fantástica es la aplicación de la fantasía desbordada en sus cuentos. Y según sus ideas, Borges está influido por algunos filósofos, por varios filósofos, no por uno. Berkeley, por ejemplo. Eh, por Nietzsche, ¿no? Nietzsche habla del eterno retorno. A propósito de eso, hay un libro que se llama El mito del eterno retorno de Mircea Eliade, un rumano que escribió sobre el mito del eterno retorno. Ese es un punto de vista bien interesante. ¿Por qué? Porque Borges cree, ¿no es cierto? Borges cree que el mundo es cíclico y que incluso los acontecimientos se vuelven a repetir, ¿no? Y por lo demás, esta es una... Ustedes saben que la literatura también es un campo de asociaciones, ¿no es cierto? Yo quiero que mis alumnos se den cuenta de que siempre tienen que haber asociaciones. ¿Y por qué lo estoy diciendo ahora? Porque los mayas también pensaban lo mismo. Los mayas también eran cíclicos, ¿no es cierto? Y piensen ustedes en los aztecas, que creían que Quetzalcóatl volvía. Entonces todo se repite de nuevo, ¿no? Todo se repite. Todo se repite. Hay algunos cuentos de Borges en donde está claro su pensamiento. El tiempo cíclico, la idea, ¿no es cierto?, de la temporalidad. Miren, por ejemplo, hay un cuento, yo voy a explicar bien esto, me gusta explicar, siempre hay que explicar con los textos, ¿no? Eso es lo que yo pienso, porque si no, queda todo en el aire. Hay un cuento de un compadrito en una pelea de mata a otro, una pelea de cuchillo. Y cuchillo, ¿no? El cuchillo es muy borgiano. Siempre hay cuchillo. Bueno, volvamos al cuento. Mata a otro. ¿Y qué dice el narrador? Bueno, una pelea. Para que se vuelva a repetir la historia. ¿Qué significa eso? Para que se vuelva a repetir la historia, porque el que mata al otro, otra figura borgiana, no, por Dios, pero ya no hablemos, vamos más despacio. Eran compadres. O sea, el que mata al otro es un ahijado, es un tipo muy cercano, muy cercano. Es como matar al padre, algo así, ¿no es cierto? Es el sentido, ¿no es cierto? Eh, porque, porque tienen que buscar el sentido. ¿Y qué ocurre? Si ustedes piensan en la gran cultura de Borges y con esta idea, ¿no es cierto?, de la repetición y con la idea de cómo todo se vuelve a poner de nuevo en el mundo hechos que se consideran añejos,
está rememorando la muerte de Julio César, hermano de su hijo hijastro Bruto. Eso es. Y tú también, hijo mío. O sea, tú también estás contra mía. Y tú eres el hijo mío. Esa es la obra de Shakespeare, ¿no es cierto? Y Borges era un gran lector de los textos anglosajones, entre ellos Shakespeare. Entonces, hay una rememoranza allí, ¿no es cierto? Y allí aplica sus ideas, aplica su lectura, porque otro rasgo de Borges es que si hay escritores que se inspiran en el campo, en qué sé yo, en la naturaleza, Borges se inspira en la cultura, en los libros. Porque también los libros, según las ideas de él, repiten otros libros. ¿Queda claro? Si les queda claro, lean El Milagro Secreto entonces. Gracias.